Vamos a estar acá viendo esfuerzo corte simple. Corte simple tenemos, a diferencia del otro tipo de fuerza que vimos, que es una fuerza que tira en este sentido, trata de alargar el objeto. Estaríamos tirando algo así en este sentido. Una fuerza que va para aquel lado y otra que va en sentido contrario, así. En este caso tenemos un objeto que está fijo y otro que empuja en este sentido. Es corte simple o esfuerzo cortante. En este nosotros vamos a tener una fuerza, que en este caso se llama Q, que va a empujar un objeto en este sentido. ¿Estamos? Este tipo de corte se utiliza mucho para lo que es tornillos y ese tipo de cosas. Lo mismo que otro tipo de esfuerzo, tiene que ser la fuerza resistente que nos está dando el objeto mucho mayor, o igual en caso que queramos que quede en equilibrio, que la fuerza que va a tener que soportar. Entonces, esto se puede ver siempre como que tengamos dos mitades, o sea, como que el objeto que nosotros vamos a aplicarle la fuerza se va a partir en dos láminas. ¿Se entiende? El objeto originalmente está así, en esta posición. Cuando yo le aplico una fuerza, esta lámina se va a querer desplazar hacia allá y la otra se va a querer desplazar pero en el otro sentido. Va a haber una fuerza que hace de, digamos, contraria. Hacen esto. O sea, ¿por qué? Porque una intenta, es contraria a la otra. Ok. Entonces nosotros tenemos una fuerza. Esa fuerza intenta empujar al objeto para tratar de cortarlo. El objeto obviamente está sujetado firmemente. Y se puede ver como si fueran dos piezas que intentan despegarse así, separarse de esta forma. ¿Se entiende? O sea, dos fuerzas que quieren hacer esto. En este sentido, quieren hacer esto. Con el objeto, ¿se entiende? Pero tenemos el objeto así. Y la fuerza lo que quieren hacer es esto. Separarlo. Arrancar, separar estas fibras. Bueno. Este es el esfuerzo constante, una descripción simple, obviamente. Ahora, ¿por qué está determinado este tipo de corte? O este tipo de esfuerzo. O el esfuerzo de corte. Está determinado por la siguiente fórmula. Está determinado por tau, que en este caso sería tensión tangencial es igual a Q, que es fuerza cortante, sobre el área en el que se aplica dicha fuerza. Entonces, fuerza y esto que está acá abajo es el área. ¿Estamos ahí? Bueno, esto que tenemos acá nos describe cómo se comporta. Básicamente, la tensión tangencial va a depender de la fuerza sobre el área. Ahora bien, esto es muy similar bueno, me falta una pequeña gran fuerza. Esto es muy similar a tensión en el otro tipo de esfuerzo. En el esfuerzo de tracción. ¿Por qué? Porque nosotros, si recuerdan, eso era tensión es igual a fuerza sobre área. Si miramos acá, es muy similar, o sea, es en realidad lo mismo. Es una forma equivalente, digamos. ¿Se entiende? Es equivalente a esto. La única diferencia es que cambia el sentido de aplicación de la fuerza. Entonces las curvas son muy similares. No vamos a repasar la curva porque es exactamente lo mismo.
Ahora bien, sí, vamos a repasarla como para que se vea un poquito, pero es la misma curva. En vez de ser tensión de formación, va a ser tangente, tensión tangencial de formación. Es lo mismo. Vamos a tener una pequeña, va a tener esta forma. Vamos a tener esto, que va a ser lo mismo, o sea, la misma curva. Vamos a tener acá tau, que es tensión tangencial, y vamos a tener acá deformación, lo mismo que en el otro. Vamos a tener primero la parte recta, que las deformaciones no afectan, la ley de Hooke básicamente. Después vamos a tener un quiebre. Después de ese quiebre vamos a tener una especie de forma así, como este sentido, más o menos. Y el punto de ruptura que está acá atrás. Si nosotros miramos este sector acá, vamos a tener de esta parte para allá la zona elástica, donde las deformaciones no generan, digamos, son reversibles. O sea, si yo le aplico una fuerza, esa fuerza me va a generar una deformación, se va a doblar el objeto, todo lo que quiera, pero esa deformación que yo tengo, cuando yo deje de aplicarle fuerza, va a volver a su forma original el objeto. ¿Se entiende? O sea, yo doblo el objeto, lo suelto y vuelve a su forma original. No queda permanente esa deformación. De acá para allá es la zona elástica. ¿Estamos? Y de acá para allá es la zona plástica. ¿Qué significa esto? Que de acá para allá todas las deformaciones van a ser reversibles. De acá para allá no. Ya va a mantener esa deformación el objeto. Si yo le aplico una fuerza, esto se va a doblar, se va a doblar así y va a quedar. ¿Se entiende? No se va a volver a su forma original. Ya acá, generalmente nosotros cuando calculamos un material, ya sea para tensión tangencial, o sea, para resistir un esfuerzo cortante o para resistir un esfuerzo de tracción, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de tracción va a ser otro tipo de esfuerzo, pero la única diferencia que va a tener es que va a ser en otro sentido, pero es lo mismo. O sea, nosotros siempre queremos que esté en esta zona particular acá. Queremos que esté. Queremos que el material que calculemos ande siempre por esta zona. ¿Por qué? Porque si yo me paso se me va a deformar. O sea, yo no quiero que el objeto que diseñé se esté deformando porque eventualmente se va a terminar rompiendo. O porque no va a cumplir la función que yo necesito. Yo quiero, vamos a suponer, construir una casa, yo no quiero que se me esté expandiendo el techo o la losa, ¿se entiende? Quiero que esté recto, quiero que esté bien hecho, quiero que sea doble, o que cuando yo le aplique una carga se termine de romper. Aparte siempre se manejan márgenes de seguridad para que el punto no me quede acá sobre la parte donde se empieza a deformar, sino un poco más abajo, un poco más en el medio, cosa que yo tenga margen de posibilidad de... Si yo tengo que admitirle más carga, porque las cosas, a ver, no son fijas, no es que el peso del objeto que va, el X sistema que yo tengo que calcular va a ser siempre igual, no, va a tener variaciones seguramente o algún cambio. Hay sistemas que van a ser siempre iguales las cargas, y sí, hay algunos que son similares siempre las cargas, pero no es siempre igual. Entonces, más en sistemas dinámicos, el margen de resistencia que se le da es mucho mayor. Entonces, ahora, si nosotros vemos que tenemos tres partes que van a hacer lo mismo, o sea, vamos a tener acá primeramente tres sectores, acá, otro acá. Bueno, estas tres zonas que tenemos acá son las zonas de deformaciones, digamos, o zonas de descripción de la deformación del material. Vamos a tener tres zonas bien marcadas. La primera, bueno, la del hook, que es esta parte de acá, que es la parte lineal. Acá abajo vamos a tener región de fluencia. Región de fluencia, mi letra no es muy clara, pero bueno, más o menos se entiende. Región de
endurecimiento región de endurecimiento post esfuerzo, y a lo último acá en esta parte vamos a tener región esfuerzo post último. Y acá en este punto en particular, acá en este puntito, vamos a tener la rotura ya directamente. Entonces tenemos estos tres puntos. Recuerden que de allá para acá tenemos la parte elástica, de allá para acá la parte plástica, región de fluencia, región de endurecimiento post esfuerzo, región de esfuerzo post último y por último rotura. ¿Estamos ahí? Bueno. Y recuerden que esto va a estar descrito por esto, que esto es equivalente a la tensión que habíamos visto antes. Entonces, ahora vamos de vuelta, vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con, ya esto es lo mismo tanto para tensión tangencial como para tensión, como para esfuerzo de corte, ¿se entiende? Lo único que cambia es el símbolo acá arriba, pero después ya resta todo lo mismo. Después tenemos que se representa con una G, que es Z sobre tensión, perdón, sobre deformación unitaria, que esto es módulo de las tangencial, módulo de elasticidad tangencial. Entonces tenemos, ok, estaba revisando unas cositas y acá hay un pequeño error, Esto en realidad sería esto que está acá. Seguramente me habré confundido cuando lo copié. O sea, esta Z en realidad es esto, es tau, en realidad tensión tangencial. Esto vamos a corregirlo acá. Esto es tau. Me ocurrió el Wikipaper. Ahora hacemos bueno, no sé si llega a ver tau, básicamente lo mismo. Entonces tenemos que tau sobre deformación unitaria. Deformación unitaria, para que se acuerden de la fórmula anterior, es L inicial sobre L, básicamente. Bueno, esto en el caso de tensión, tracción o normal. En estos casos, para el caso este, si bien, a ver, ahí le puse un delta porque voy a ponérselo porque esto en realidad no es lo mismo, son distintos tipos de deformación. Esta deformación unitaria pertenece al tipo de las anteriores. Este es el nuevo tipo de deformación. Este es el tipo de deformación que nosotros hemos visto antes. Esta no sirve en este caso. La deformación unitaria en este caso va a ser igual a, o deformación unitaria prima en este caso, porque es otro tipo de deformación, va a ser igual a sobre la altura. ¿Qué nos dice esto? Que la variación del ángulo o la variación de la inclinación del objeto. A ver, si nosotros tenemos esta barra, pongámosle, esta barra, pongámosle que nosotros le aplicamos una fuerza en este sentido. Vamos a aplicar en este sentido la fuerza. Si aplicamos la fuerza en este sentido,
nos va a generar un desplazamiento así del objeto. En este sentido. Entonces, esta variación que tenemos acá es esto, básicamente. El ángulo de inclinación que tuvo, o sea, cuánto se desplazó hacia la derecha o hacia la izquierda. Dependiendo de dónde viene la fuerza, obviamente. Entonces, esto que tenemos acá, esta parte acá, es variación de X o variación de ángulo, ¿se entiende? Sobre la altura que tiene el material original. Eso es lo que determina la tensión, de formación unitaria en el caso de en el caso del esfuerzo del corte. Entonces vamos a repasar. Tenemos tau igual a Q, que es fuerza cortante, sobre área. Pues tenemos G, que es módulo elástico tangencial, que es tau sobre deformación unitaria tangencial o deformación unitaria en tangentes. Después tenemos deformación unitaria, que es igual a variación de ángulo o inclinación del objeto que estamos midiendo en función de la fuerza sobre h. Esas son las tres fórmulas, fíjense que son muy parecidas a las que habíamos visto antes, o sea, este tipo de fórmula de los ejercicios anteriores.